La visita del Papa Francisco expresa la séptima ocasión que un Papa ha visitado la República Mexicana. La primera fue en 1979. Durante estas visitas se ha expresado la visión que tienen los jefes de Estado en su momento en la relación que tienen con la Santa Sede. Es importante hacer un saldo de la última visita, de reiterar los principios de una república que se asume firmemente laica, que defiende el principio de libertad de cultos, que asume la división entre Estado e Iglesia, que es importante reiterar el ámbito público y privado, que es importante también reconocer y reiterar los mensajes, saber a quién se dirigía el Papa Francisco, cuáles son las interpretaciones que podemos sacar de sus mensajes. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. El pasado mes de febrero, el Papa Francisco realizó la primera visita pastoral a nuestro país. Entre euforia y movilización de creyentes católicos, las críticas y evaluaciones de especialistas en temas de religión también se escucharon. Como se esperaba en los discursos del Papa Francisco, se condenó a la pobreza, a la injusticia, al consumismo, el individualismo y al egoísmo, y llamó a recuperar la esperanza en el bienestar. Convocó a la reconciliación, a la paz, la dignidad y a la economía solidaria. De acuerdo con algunos analistas, el discurso del Papa, además de mensaje pastoral, llevaba connotaciones de diálogo ecuménico digerible, incluso para quienes no profesan su fe o ninguna. Por su parte, el sociólogo especializado en religión, laicidad y democracia, el doctor Roberto Blancarte, argumenta que en cuestión de política respecto a la visita pastoral del Papa Francisco, los políticos mexicanos no saben bien cómo tratar a los pontífices, ya que estos temen a las críticas de la opinión pública. Entonces, inventan que se tiene que tratar como un jefe de Estado con el que se dialoga de tú a tú. El resultado es lo que los políticos acostumbran a hacer y que esperan que los demás también hagan: mezclar religión y política, Estado e Iglesia, público y privado. Lo que tenemos que recordar es que nuestro Estado es democrático y laico. Así lo manifiesta el mandato constitucional, que se centra en la construcción de un sistema legal e institucional que promueve y alienta la expresión y convivencia de todos los discursos posibles sobre la vida y el mundo, excepto de aquellos que se niegan esta posibilidad. El objetivo es, como lo establece la Carta Magna, el cumplimiento pleno de los derechos humanos, lo cual no podría tener otro objetivo sino garantizar condiciones para una vida digna. De esta perspectiva, ojalá que los gobernantes, legisladores, integrantes del Poder Judicial o quienes dirigen o laboran en órganos autónomos y que tienen en su conjunto el mandato de apegarse estrictamente a lo que establece la Constitución y sus leyes, hagan caso a la voz del Papa Francisco. Pocos eventos, muy pocas visitas generan lo que generó la visita del Papa Francisco al país. No solo entre los feligreses de la religión católica en términos de las expectativas o reconocimiento o regocijo ante sus mensajes, sino sin duda genera durante una semana una obsesión, una vista interesada, buscando, señalando. Y creo que por eso es muy importante, y le agradezco mucho a Roberto Blancarte, que estemos para hacer un balance. ¿Cuál fue el saldo de la visita? Y por eso muchas gracias nuevamente, Roberto, para ayudarnos a comprender las implicaciones. Pero quisiera iniciar, esta es la séptima visita de un Papa al país, que nos hizo un recuento. Estas 7 visitas, si las podemos caracterizar, desde la primera visita, creo que en 79, cuando el presidente Dos Portillo se dirigió al líder de la Iglesia Católica como "Bienvenido, Señor", hasta la última expresión que oímos recientemente por el jefe del Estado. Haznos un recuento de estas visitas que se han dado, pues ya vamos a 30 años, sí, un poco más de 30 años de visitas. ¿Cómo podrías caracterizar las visitas papales que se dieron desde el inicio hasta esta última? Bueno, las 2 primeras visitas fueron visitas en donde no teníamos relaciones diplomáticas, y eso hasta cierto punto las hizo distintas. La primera visita fue aquella gran visita que realmente hizo una diferencia, porque era la primera vez que veíamos a un papa en vivo, ¿no? Sí. Aquellos que no habían ido a Roma, la mayor parte de los mexicanos veían a un papa por primera vez y era una gran expectativa.
Además era un papa muy nuevo porque acababa de llegar. Tenía semanas. Tenía meses porque él llegó en octubre del 78 y prácticamente el primer viaje que organiza es a México. De alguna manera fuerza al propio secretario de Estado Casaroli, que pues era el secretario de Estado de Pablo VI y no tenía, digamos, el empuje, aquel dinamismo que le impuso este papa muy joven, tenía 56, 58 años, era muy joven. Y eso fue un viaje que marcó muchas diferencias porque además hubo una ruptura dentro del propio gabinete, había miembros del gabinete que estaban a favor y habían de alguna manera hecho el trabajo de cabildeo y de negociación con la Santa Sede. Y mientras que había otros, como Reyes Heroles, se supo después, que el secretario de Gobernación, ni más ni menos, que se oponían y que se oponían por diversas razones, incluso legales, y se oponían al tipo de viaje que representaba, ¿no? Entonces eso fue una gran ruptura. El Papa en realidad no venía exclusivamente a México. La razón principal era que había la tercera, perdón, conferencia general del Episcopado Latinoamericano, que son conferencias generales en donde el episcopado se reúne solo cada 5, 6, 8 años, y en esta ocasión era en Puebla, así que ese fue, digamos, el motivo, la excusa principal del viaje del Papa, pero obviamente pues Puebla quedó relegado a un segundo lugar después de lo que significó la acogida que le dieron los mexicanos a este Papa, ¿no? Después, la segunda visita es una visita que es la visita más larga que haya hecho un Papa a México, que fue en 1990, y era con el Papa Juan Pablo II en plenitud de sus fuerzas y de poder, porque acababa de caer el muro de Berlín en 1989, el Papa viene en 1990, hace un viaje muy largo de una semana, más largo incluso que hizo ahora Francisco, y con más paradas. Ya, por ejemplo, Juan Pablo II ya fue a la cárcel también en Durango, estuvo en Chiapas, muchos de los lugares que ahora fue Francisco ya había visitado. Ahí el presidente Salinas, ¿cómo se refirió él? ¿Cuál fue? Y el presidente Salinas ya había iniciado digamos, una apertura también en 1988 en su toma de posesión. Había dicho que había que modernizar las relaciones del Estado con una serie de actores políticos y sociales, y entre ellos la Iglesia. Dijo nada más la Iglesia, después lo modificó por las iglesias. Pero entonces ahí digamos, recepción fue una recepción cordial, como fueron todas, sí, pero digamos ya un poco más oficial, aunque no fue totalmente oficial porque no había relaciones diplomáticas, ¿no? Es muy curioso, si queremos hacer un balance de cómo fue recibido el Papa por los presidentes, porque digamos, la idea de público y privado ahí es muy importante. Y es una idea que se ha mantenido más o menos en todos los viajes, pero se ha ido transformando debido a que también el país, nuestras ideas sobre derechos humanos, de libertad de conciencia, también han ido, digamos, incidiendo sobre cómo vemos la cuestión religiosa, ¿no? Entonces, en esa primera visita, para volver al punto, en efecto, como tú dijiste, López Portillo le dice: señor, bienvenido a México, y aquí lo dejo con su feligresía. Así es. Que es como yo creo que debería de funcionar siempre, porque finalmente es un líder de una iglesia y es un visitante distinguido, se le puede tratar en efecto como digamos, al más distinguido de los visitantes,
pero finalmente es un personaje que viene con su feligresía y la feligresía debería de ser en teoría la que lo reciba. Y luego el Estado mexicano, claro, en virtud de la importancia del personaje, garantizarle su seguridad. Pero su seguridad no quiere decir cerrar las calles del país, ¿no? Es, volcar el país. Volcar el país, ¿no? Pasemos a la tercera visita. A la tercera. Bueno, entonces en la tercera visita, por primera vez, ya hay relaciones diplomáticas porque... ¿Eso es en qué? Las relaciones diplomáticas se restablecieron el 21 de septiembre de 1992. Curiosamente es una fecha muy simbólica porque es fecha de la consumación de la independencia. Fecha que los conservadores generalmente han escogieron para festejar la independencia, más la conclusión que el inicio, ¿no? Así es. Pero digamos, yo no sé si es coincidencia. El caso es que en 92, en septiembre, se establecen o restablecen las relaciones diplomáticas, y digo establecen o restablecen porque hay una discusión si las tuvimos alguna vez formalmente o no. El hecho es que, digamos, desde antes de Juárez había habido relaciones, pero de manera muy azarosa. El único que realmente estableció relaciones con un nuncio fue Maximiliano, y bueno, pues, si uno es republicano uno no puede reconocer ese periodo, aunque históricamente se reconoce. Se establecen embajadas. Pero se establecen entonces embajadas. México, hay una enorme confusión, incluso entre los propios políticos. Originalmente México quería establecer, Salinas quería establecer relaciones con el Estado de la Ciudad del Vaticano, pero le aclararon que no, que con quien se establece relaciones es con la Santa Sede. Y es una cosa muy distinta porque el sujeto de derecho internacional con quien los países establecen relaciones es esta cosa que se llama Santa Sede. Sí. Luego, si quieres, lo explicamos, pero el caso es que ya con las relaciones diplomáticas establecidas o restablecidas, el Papa viene en mayo del 93, o no, perdón, un poco más, en verano del 93. En mayo del 93 acaban de matar al cardenal Posadas, ya la tensión se sentía, y sin embargo, por primera vez se le recibe al Papa en un viaje muy corto de 1 o 2 días que estuvo en Mérida y viajó ahí cerca con cañonazos, 21 cañonazos y himnos, etcétera, porque ya había relaciones. Y luego la cuarta visita se da en 1999, porque en esos años el Papa hizo sínodos con cada uno de los continentes, y el sínodo de América fue un encuentro de obispos de toda América. Ya es con el presidente Zedillo. Y ya es con el presidente Zedillo. Entonces, para venir a entregar el documento del sínodo a América, Juan Pablo II escoge a México, muy simbólicamente, porque México es como la conexión entre América del Sur, Caribe y América del Norte. Ese es un sínodo de toda América, no nada más de América Latina. Y entonces, bueno, viene esa visita en 99. Zedillo lo recibe también muy formal, muy correcto, pero muy republicano, diría yo. Es decir, amable y punto, ¿no? Y luego viene la de 2002. Déjame hacer un corte ahorita y regresamos para ver esta, ahora ya en el siglo XXI. La quinta, exactamente. La quinta y las últimas 3 que se han dado. Sí. Y me gustaría que iniciáramos con esta reflexión. ¿Por qué es tan importante para la Santa Sede la Iglesia Católica Mexicana? Algunos sospechan que es por el número. Claro. Otros sospechan que es por el monto de recursos que en la leyenda urbana se asume que se transfieren recurrentemente. O sea, esta importancia que parece ser que tiene para la Iglesia Católica, digamos, toda la religión en México, ¿a qué se debe? Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Roberto Blancarte, hacer este rápido recuento de todas las visitas, pero está la pregunta que sería parte del siguiente corte. ¿Cómo podríamos describir lo que se puede decir en una sola frase, la Iglesia Católica Mexicana? ¿Es este ente homogéneo, monolítico que se distribuye en las 32 entidades, o podríamos hacer una tipología diferente? De eso hablaremos regresando del corte. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en México predomina la población que se identifica con la religión católica, con más de 84 millones de creyentes.
Poco más de 10 millones profesa otra religión y solo 4.660.692 personas no tienen religión alguna. Roberto, sigamos con este recuento y cerrar esta caracterización de las visitas. Estamos ya en el, digamos, siglo XXI. Ya tenemos relaciones formales con la Santa Sede y ya hay los primeros gestos de jefes de Estado mexicanos que reconocen esa posición. Pero digamos que en la última visita, todavía en el siglo XX, con presidente Zedillo, se mantienen ciertas formas republicanas, diríamos, en términos de reconocer su importancia, pero se sigue manteniendo esta profunda noción hasta entonces de un Estado laico, libertad de cultos, y una noción que tú has escrito mucho de que hay muchos otros practicantes de otras religiones. Claro. Sí, sin volcar todos los recursos públicos en favor de una iglesia, ¿no? Entonces sí, yo diría que hasta 99, hasta Zedillo se mantiene esto bien, es decir, se recibe amablemente, muy cordialmente al Papa, pero se le da hasta cierto punto su lugar sin exagerar, y creo que es la última vez que digamos que mantenemos un poco el decoro republicano. Luego empieza el caos porque llega Fox, y con Fox pues el famoso beso del anillo. ¿En qué año estamos? En 2002. Ya en 2002 viene, creo que junio-julio del 2002 viene por última vez Juan Pablo II, ya muy disminuido además físicamente, prácticamente pues ya nada más lo traen para exhibirlo, ya casi no puede hablar, pero en fin, es una última visita simbólica, muy emotiva por otras razones, pero donde nuevamente por la postura del presidente que besa el anillo, se hacen grandes cuestionamientos a la posición, digamos, gubernamental. Y luego viene la visita de Ratzinger, que se hace en 2011, en, digamos, periodo previo a las elecciones. De hecho, sí, perdón, de hecho es en 2012, perdón. Viene ya en pocos meses antes de las elecciones, en precampañas electorales. A Guanajuato, creo que es la visita, ¿no? Y va a Guanajuato, se brinca a la Ciudad de México por diversas razones, y es una visita más contenida, en un momento de discusión también aquí de las reformas a la Constitución, del artículo 24, sobre libertad de religión, de conciencia y de convicciones éticas, y cuando también se introduce digamos, la reforma al artículo 40 que establece la laicidad de la República Mexicana, ¿no? Entonces, en esos años, bueno, la visita se diluye un poco porque es también muy selectiva en cuanto a los lugares, es prácticamente un solo lugar, y por lo tanto el impacto es relativo, ¿no? No afecta a la Ciudad de México, y eso pues también es importante, ¿no? Y luego finalmente esta última visita. Antes de entrar a esta, ¿por qué la importancia para la Santa Sede del Vaticano, como se le llama, digamos, México? ¿Se debe a su número, los 100 millones que de distintas maneras aducen una fe católica? ¿Se debe a un monto de recursos? Porque por lo menos hay una noción de que sí es muy importante, digamos, Claro, México tiene un peso específico por el número de católicos que representa en el mundo. Es el segundo país con más católicos en el mundo, solo después de Brasil y antes de Estados Unidos. Pero el número de Estados Unidos está disminuyendo, y al igual que el de México, al igual de Brasil, en proporción, es decir, proporcionalmente el número de católicos en todos estos países está disminuyendo, pero en términos absolutos sigue creciendo. ¿Por qué? Porque las poblaciones siguen creciendo, y entonces, bueno, el número sigue siendo grande, ¿no? Y luego económicamente, bueno, por la misma razón no deja de ser importante, aunque no es el más importante, digamos, es probablemente está en el quinto lugar en importancia. ¿Sí hay un acuerdo o arreglo que las
iglesias católicas de cada país transfieren, envían cierto monto de recursos. ¿Sí existe esto? Sí, aunque a veces es más, digamos, en más de un sentido. Es decir, no es únicamente el dinero que va de México al Vaticano, sino muchas veces otros episcopados más ricos ayudan al episcopado mexicano. A veces el episcopado mexicano ayuda a otros más pobres, como puede ser el de Cuba o el de Centroamérica, pero digamos que sí hay un flujo de recursos y México, insisto, por su peso específico es importante, pero no es tan importante como, digamos, el episcopado alemán o el episcopado de Estados Unidos, que sí son más ricos por diversas razones. En Estados Unidos porque hay muchos donativos, en Alemania porque se recogen impuestos, que directamente el Estado recoge impuestos de acuerdo a la adscripción de cada creyente y se envía al episcopado. Entonces, nos podemos imaginar, si más o menos la mitad de la población alemana es católica, pues el 1% que cada persona en Alemania puede poner, si ese 1% se dirige a su iglesia o se dirige a una ONG o a la que uno quiera. Pero entonces imaginémonos el 1% de la mitad de la población católica, es muchísimo dinero, y por eso a veces tenemos que el episcopado alemán es muy poderoso, no solo ideológicamente, doctrinalmente, sino por su peso. Ahora, haznos una caracterización de la, llamamos Iglesia Católica Mexicana. ¿Es ente homogéneo? ¿Es un ente heterogéneo? ¿Cómo lo podrías describir? Porque hay... Es un ente que solía ser más heterogéneo, pero que Juan Pablo II en sus 26 años terminó uniformizando. Es decir, en los 26 años del pontificado de Juan Pablo II, fue eliminando a todos aquellos obispos que habían crecido, digamos, y se habían formado en el Segundo Concilio Vaticano, con una mentalidad más autónoma, más de una pastoral más independiente, porque en principio cada obispo es absolutamente independiente en su diócesis. Sin embargo, existe el primado del Papa y el Papa sí puede intervenir, pero es el único que puede intervenir eventualmente en una de las diócesis. Ningún obispo puede intervenir en otra diócesis. Cada obispo es absolutamente, digamos, autónomo y tiene todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial dentro de su diócesis. Pero este Papa, Juan Pablo II, sí influyó muchísimo en los nombramientos que fue haciendo, porque fue nombrando gente muy, digamos, sumisa, muy en la línea de Juan Pablo II, y no permitió que se salieran de esa línea. Un ejercicio de poder más vertical. Más vertical, más cerrado a una interpretación. Así es. Digamos, rígida sobre cómo se debe ejercer una pastoral. Ejercer la pastoral. Y entonces fue eliminando aquella autonomía que nosotros vimos en los años 70, por ejemplo, entre los obispos de Chiapas y de Oaxaca, o incluso los de Chihuahua, que después en los años 80 todavía quedaban. Por eso tiene relevancia la visita a la tumba de Samuel Ruiz, porque hay una reivindicación de ese tipo de pastoral más local, más nacionalista, más independiente. Digamos, es una reivindicación que tiene que ver más con la defensa de los indígenas, no necesariamente con una autonomía de los obispos, pero ciertamente, digamos que tuvo un doble impacto. Por un lado, eligió durante 26 años obispos, y eso termina uniformando un poco. De poder, sí. Y luego eligió obispos que prácticamente lo único que hacían era repetir lo que decía el Papa. Entonces, sí vimos cómo en los años 80, 90 y lo que dejó en los primeros años del siglo XXI, pues teníamos obispos que con poca criterio, poca autonomía doctrinal, poca autonomía pastoral, y eso apenas ahora, digamos, estamos viendo algún cambio que revierte ese proceso uniformizador, ¿no? Entonces hoy tenemos una iglesia, por lo menos, digamos, en su cúpula, la parte, digamos, episcopal, más homogénea, más subordinada a una pastoral, digamos, más rígida, rígida, y bajo mayor control, dominio del Vaticano, que impone una manera de pensar y ejercer la fe católica. Insisto, sobre todo eso fue Juan Pablo II.
por el tiempo y la fuerza que controló. Probablemente una de las cosas que vemos y ahora en el viaje ahora de Francisco es precisamente un esfuerzo por nuevamente diseñar una pastoral distinta en la que los obispos, que son los pastores en cada diócesis, logren entender sin tanta coerción la línea que está queriendo desarrollar este papa. Déjame hacer Pero un corte. ciertamente que hay Sí. todavía mucha autonomía. Y me imagino tensión, o sea, hay muchas una disputa, tensiones, digo, claro, finalmente no es claro. un proceso como ningún proceso del poder Claro. que se da, digamos, sin tener una resistencia y tensión e incluso disputa por el Así poder. es. Pero Sobre una todo frase. porque los mecanismos de coerción no son, digamos, ni militares ni políticos, sino son mecanismos en donde prácticamente la otra persona tiene que estar muy convencida y someterse voluntariamente a ese poder, ¿no? O sea, no hay un instrumento no- de coerción. Así es decir, no hay una cosa legal que, digamos, permita Imponer llegar una con la decisión. policía y sacar a alguien de su puesto, ¿no? Así es. Y hacer eso un lo hace corte. más complejo todavía. Claro, déjame un corte porque entonces ya entramos en este siguiente espacio a centrarnos, bueno, cuál es, en esta descripción, digamos, de esta estructura que dirige, digamos, la religión católica en México, ¿cuál es el impacto del mensaje? Realmente, sí, hay una intención que tú de alguna manera estás delineando de, digamos, abrir un poco más de esta visión conservadora articulada, y a eso se deben estos mensajes crípticos, digamos, nublados que se dieron durante la visita. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre los saldos de la visita del Papa Francisco. ¿Cuál es el saldo? Y para eso era importante comprender, tener un bosquejo rápido de cuál es la estructura, la idea, la manera que se ha configurado lo que hoy tenemos, una iglesia católica mexicana que es llevado a la catedral y se sienta a oír un discurso que para los que no somos creyentes pensamos es un discurso muy duro. Pero también hay muchos elementos que no logramos percibir porque obviamente hay un lenguaje cifrado. Él sabía, Papa Francisco, a quién se lo estaba dirigiendo. Los que estaban escuchando sabían claramente a quién eran los puntos de oposición o tensión. De eso hablaremos regresando del corte. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en México los porcentajes de la población católica, no católica y sin religión cambiaron del año 2000 al 2010. En el año 2000 se registraba que el 92% de la población era católica y para el 2010 este porcentaje descendió a 89.3%. En cambio, la población no católica el año 2000 registraba 8% y para 2010 aumentó a 10.7%. Finalmente, la población que no profesa religión en el año 2000 era de tan solo 3.5% y para 2010 llegaron a sumar casi 5% de la población total. Roberto, antes de entrar, digamos, ya en términos de estas estructuras de poder, que nos expliques cómo se configuran, quién dirige este consejo episcopal, cuántos son, etcétera. Haz un recuento la visita, esta manera de recepción que este gobierno, el presidente Peña y los gobernadores hicieron. ¿Cuál es tu apreciación? Déjame decirlo de la primera, para mí hay una enorme injusticia y desigualdad. Los privilegiados que estaban ahí cerca, los privilegiados que tienen relaciones para ponerlos en las primeras filas, los privilegiados que estuvieron en los primeros lugares, nuevamente este país de élites, ¿no?, que usan el poder y que además, yo no sé cómo se distribuyen los espacios, pero me puedo imaginar la solicitud de 3, de 4, 5 asientos en las primeras filas, el desbordamiento de servidores públicos o jefes de gobierno por acercarse aventando las sillas para tocarle la mano. ¿Cómo podrías caracterizar en términos de este proceso que hemos visto desde el 79 a la fecha? ¿Esta recepción fue parecida a la que se hizo a partir de este siglo con Fox en términos de asumir? No, ni siquiera, no. Yo creo que aquí lo que vimos es, yo creo que vimos el fin de una época en donde el priismo en particular abandonó todos sus ideales y principios laicos.
todo el priismo en general, porque ya sabemos que el PAN, bueno, en general es bastante pro-católico, hay por lo menos un sector muy pro-católico, y en general es más cercano a la iglesia o ha querido ser más cercano a ciertas posiciones de la doctrina social de la iglesia. Pero hasta ahora, bueno, el priismo se había mantenido como precisamente un partido y un régimen laico donde se mantenían la diferencia entre la religión y la política, entre la iglesia y el Estado, y entre lo público y lo privado, porque todo eso va junto. Y lo que vimos aquí es el abandono total de eso y por lo tanto el fin de toda una época. Para mi gusto, más allá de los besos en los anillos y todo eso, lo más grave fue la invisibilización del resto de los ciudadanos mexicanos que no son católicos, que no son guadalupanos, porque ahí sí se dijo algo que es completamente falso. El Papa tiene una idea completamente falsa de México, porque alguien le vendió la idea de que todos los mexicanos somos guadalupanos, aunque no sean católicos. Entonces, eso es completamente falso, porque las estadísticas, los censos, las encuestas muestran que hay solo alrededor de un 80% de mexicanos que son católicos, y más o menos ese porcentaje es el que son de guadalupanos. Hay más de 20 millones de mexicanos, que no son ni católicos ni guadalupanos. Y que el Papa lo haya dicho, bueno, pues puede ser parte de hasta de una broma, alguien se lo dijo de chiste y él le gustó y lo repite, pero que el presidente de la República lo haya dicho, eso sí fue mucho más grave, porque el presidente de la República es el presidente de la República de todos los mexicanos, el jefe del Estado, independientemente de que él sea personalmente católico, y además, independientemente de que él esté recibiendo al Papa. Así es. ¿No? Entonces eso fue muy grave porque hizo dos cosas. Uno, invisibilizó a los que no son católicos, más de 20 millones de mexicanos que están ahí, que siguen ahí. Y segundo, los hizo ciudadanos de segunda. ¿Por qué? Porque si el presidente dice que los mexicanos son guadalupanos, todos los que no son guadalupanos se sienten de segunda. Y sigamos los primeros saldos a subrayar. El saldo de la visita es el fin de una época, tal como lo fraseaste, y la invisibilidad de una población que tiene el mismo derecho de ejercer su creencia o no creencia y asumir que somos un país homogéneo, como diríamos en el siglo XX. Y solo o sea, regresamos a antes de las leyes de reforma. Porque antes de las leyes de reforma, en efecto, todos los mexicanos tenían que ser católicos y no podían ser otra cosa. La Constitución se definía de esa época como una nación católica. Así es, hasta la de 1857, que es la que todavía tenemos, porque la del 17 es nada más reforma del 57. Y por lo tanto, la 57 y las leyes de reforma que establecen la libertad de cultos, por primera vez permiten a alguien no ser católico. Bueno, aquí regresamos a antes de eso. Sería el primer saldo. Ahora, segundo momento, el presidente comulgando en público, en una ceremonia religiosa de culto público, que está prohibida para los funcionarios asistir con carácter oficial. Entonces, bueno, el presidente dice, yo voy con carácter personal, a título personal, pero el problema es que lo que todo el mundo vio allí no era al señor Enrique Peña Nieto, sino vieron al presidente de la República comulgando. Entonces, el presidente de la República juró respetar y hacer valer la Constitución mexicana. Y vamos para atrás entonces también de las leyes de reforma, porque otra cosa que hicieron las leyes de reforma es establecer el principio de separación iglesia-estado. Y es desde esas leyes de reforma que precisamente el presidente Juárez establece ese principio en donde los funcionarios tienen que distinguir sus, digamos, creencias personales con su función pública. En eso quiero ser muy enfático. Si algo sostenemos es la libertad de todos para ejercer la fe o el culto que decidan. Un país que es laico y que defiende la libertad de culto, y esa división entre Estado y Iglesia. Y en ese sentido, estos gestos o estas formas que se transmitieron, pareciera que es un retroceso. No pareciera, es un retroceso. Es un retroceso, pero además es un retroceso para el proceso democrático del país. ¿Por qué? Porque todo esto lo que está basado en una idea de equidad de todos los ciudadanos independientemente de sus creencias. Y de tolerancia a la diversidad y la diferencia, que es lo que nos hace finalmente un país de una enorme heterogeneidad que asumimos
principios esenciales como es el principio del Estado laico y la división de poderes entre Estado e Iglesia. Vamos a la parte, digamos, del poder de la Iglesia. ¿Cómo está estructurado este Consejo Episcopal? ¿Quién estaba sentado? ¿Quién dirige esto? ¿Por qué el mensaje? ¿Cómo le dirías esta parte del poder? O sea, el mensaje a la estructura que dirige la llamada Iglesia Católica Mexicana. Lo que pasa es que mucha gente piensa que el arzobispo primado de México es el jefe de todos los Norberto obispos en Rivera, México. no es el jefe de y todos. no es para nada. Lo de primado es simple y sencillamente un título honorífico que se le da desde el siglo XVI a ese arzobispado. Se le considera el arzobispado primado de manera honorífica, pero eso no quiere decir que ese arzobispo manda sobre los otros obispos. Pero no es el primero ante todos los demás, es simplemente una forma que se le dirige. Y de hecho, digamos, ningún obispo y ningún arzobispo manda sobre otros obispos, a menos que sean sus obispos auxiliares. En ese caso sí, si es su obispo auxiliar dentro de su arquidiócesis, sí. Pero digamos que el arzobispo de México no manda al obispo de Cuernavaca, no manda al obispo de Toluca, no manda al arzobispo de Tlalnepantla, para nada. Lo que tienen los arzobispos más bien es una estructura de coordinación que se llama Conferencia del Episcopado Mexicano. Son los que estaban sentados en la catedral, todos ellos. Bueno, los que estaban sentados eran todos los obispos, pero digamos que ellos se coordinan a través de un organismo que es la Conferencia del Episcopado, y hay una presidencia, un comité ejecutivo con una presidencia que sí es elegido por los obispos. Entre ellos. Entonces ahí uno sí puede ver quién es más, digamos, querido, quién es más respetado entre los propios obispos. ¿Quién es actualmente Y el actual es el arzobispo de Guadalajara, Monseñor José Francisco Robles, quien es cardenal también, arzobispo de Guadalajara. Antes estaba él en Monterrey y antes en Toluca. Pero digamos que es un ejercicio de coordinación que lo único que muestra es cómo están las digamos, alineaciones de grupos dentro del episcopado, y el hecho de que normalmente un episcopado es dirigido por el arzobispo primado, por el cuestión honorífica. El hecho de que el arzobispo de México nunca haya sido presidente de la Conferencia del Episcopado muestra que precisamente es más bien un arzobispo que se ha alienado, que se ha alejado del resto de los obispos que no lo quieren. Hay que decirlo abiertamente. Y luego, bueno, todo esto se refleja en las pugnas internas a las que se refirió Francisco en su mensaje a los obispos en la catedral. En términos de pedirles, no sé si ordenarles, de que dentro de la unidad resuelvan sus disputas. Hay disputas profundas. Déjame ir a un corte y regresamos a esta parte, porque el segundo saldo, digamos, de esta visita es esta visibilidad, por lo menos yo no lo tenía tan claro, de esta relación de poder entre digamos, quien dirige este organismo que coordina y con, en este caso, el obispo de la Ciudad de México, que hay muchos que señalaron ciertos gestos, un abrazo más a uno, un comentario más al otro, haciendo visible esto que nos dices, ¿no? O sea, hay una tensión, y no necesariamente el obispo de la Ciudad de México es, digamos, el más querido, para usar tu expresión, dentro de esta estructura del poder de la Iglesia Católica. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de los saldos de la visita del Papa Francisco. ¿Qué nos dejó ver? ¿Qué nos permite visualizar? Y sobre todo, déjeme retomar una frase de un artículo reciente del doctor Blancarte en Milenio. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los pasos qué hipótesis podemos construir en los terrenos del Estado, de la propia Iglesia, de las otras iglesias que me imagino están algo molestas, están algo azoradas por su invisibilidad y borramiento? Así es. Vamos a un corte y regresamos para, en este último corte, hablar los saldos de la visita del Papa Francisco. La siguiente gráfica muestra los estados de la República Mexicana con menor y mayor población sin religión. Tlaxcala, Zacatecas, Colima y Aguascalientes son los estados con menor número de población sin religión, con menos de 20,000 personas. Por otra parte, el Estado de México, Veracruz y el Distrito Federal cuentan con más de 434,000 personas que no profesan alguna religión,
y el estado de Chiapas tiene casi 500,000 de personas que no tienen religión alguna. Tenemos 10 minutos y así que quiero aprovecharte al máximo. Hablemos, ¿cuál sería el saldo para las otras iglesias? Los otros 20 millones. ¿Cuál sería tu percepción de cuál es el saldo de la visita del Papa Francisco para ellos, para este grupo que se vio excluido y borrado, como nos señalaste? Yo no me pongo en su lugar, me pongo en sus zapatos y me imagino, a ver, ¿qué es lo que pensaron los judíos mexicanos de esto? Donde prácticamente dijeron, ustedes no existen o no son mexicanos. ¿Qué es lo que pensaron los evangélicos de esto? Pues cuando les dijeron, ustedes no existen o no son mexicanos. Y los mormones, los testigos de Jehová, los no creyentes, etcétera, etcétera. Es decir, pues yo creo que no les gustó. Y yo creo que pueden castigar muy fácilmente al PRI porque obviamente lo identifican. O sea, ¿tú crees que las próximas elecciones de junio de este año habrá algunas gentes digamos, manifestación de exclusión? Así es, porque todo eso se maneja simbólicamente, es muy importante. Recordemos aquella vez que Fox, por ejemplo, les dijo a los evangélicos, el PRI es como la Iglesia Católica. Les vendió la idea y se la compraron, de que en efecto el PRI era un monopolio político contra el que había que luchar, así como ellos como evangélicos habían estado luchando contra el monopolio de la Iglesia Católica y aquella cosa de identificarlo. Nuevamente esto a los evangélicos les regresa la imagen de aquí está el presidente con los católicos, a nosotros nos borraron, nosotros no existimos para ellos, pues muy fácilmente se van a ir a votar a otro lado, ¿no? O por lo menos tendrán la tentación. Hablando de tentaciones, que fue uno de los grandes temas de este Papa aquí en la visita, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar al interior, digamos, de la estructura de poder de la Iglesia Católica? Esta visibilidad de tensiones, de pleitos, esa reflexión de que pelense como hombres, ¿no? Sí. Y que siguen haciéndolo igual, porque a otra vez, ayer o antier, le volvió a mandar otro mensaje a través de su periodiquito que se llama Desde la Fe, el arzobispo, a la conferencia del episcopado, con la que está peleada. Parecía ser que no le hizo caso al Papa eso de peleate como hombre y dile de frente las cosas, no le sigue. El arzobispo de México suele usar así golpeadores, mandar mensajes, hacer el odium plebis, lanzar a la gente en contra de los otros, nunca de frente. O sea que no le hizo caso y no le hizo mella el mensaje del Papa, no evidentemente. Se sintió aludido y no para nada. En su disputa interna, confrontando Él sabe que es para él, pero no le importa lo que diga el Papa, así de sencillo. Entonces, muy probablemente, de los no sé cuántos hay, 170 obispos, de los cuales 120 están en funciones, 50 son eméritos. Muy pocos le van a hacer caso al Papa porque muy pocos se van a poner el saco de todas las cosas que él les dijo que tenían que hacer para cambiar. ¿Qué pasa al otro nivel? La estructura de los sacerdotes que están en comunidad, que les pide que no se resignen, que se movilicen. Así es, a ellos les dijo otro mensaje, también les dijo, oigan, ustedes, la resignación es mala, la resignación es del diablo, salgan y luchen y peleen, y eso quiere decir también cuestionen a su obispo. Entonces probablemente vamos a tener sacerdotes y religiosos más comprometidos o que por lo menos los que quieran oírlo van a poder utilizar el mensaje del Papa para decir, no, pues el Papa nos dijo que nos metiéramos más, que nos comprometiéramos que cuestionáramos más. Esta vida de lujos, de materialista, consumista, que se da dentro del interior de la iglesia. Y también cuestionar a los otros poderes que hacen evidencia de la corrupción o del manejo de recursos públicos. Se puede dar un germen, una semilla para usar sus figuras, de algunos grupos que sí lo lean literalmente y empiecen a cuestionar en algunas regiones, sobre todo de alta injusticia, de alta realmente oprobio para la gente. Ya de hecho hay muchos sacerdotes que siempre lo han hecho y los seguirán haciendo, pero ahora con un mayor respaldo, porque ya el Papa les dijo lo que podían hacer y tendrán ese respaldo para decirle a su propio obispo, oye, ¿cómo me dices tú
que no me meta esto si el Papa nos dijo que no nos resignemos y que nos comprometamos por este cambio, ¿no? Sí, ¿cómo puedo yo estar aceptando estos usos de lujos, Así de es. consumos de vinos o de Sí. consumos de autos? Es un consumismo. Bájate realmente. de la camioneta, ¿no? Les Sí, podrán sí. decir, oye, no vivas en esta casota, oye, por favor, digo, no puede ser, ¿no? Así es. Pero el problema es que la conversión es un problema muy difícil, ¿eh? Sí. Y este Papa vino a hablar de la conversión, yo diría que ese es su gran tema, pero convertirse no es fácil, porque es una conversión que no nada más es decir, ay, no, me voy a cambiar de iglesia, no, es me voy a convertir por dentro y eso requiere muchísimo más, requiere, digamos, un proceso que va más allá de lo que pueda venir en un discurso, en una homilía, ¿no? Porque básicamente el Papa lo que vino a decir es eso, y vino a decir que México necesita una conversión, ¿eh? Sí, sí. Porque dijo Nínive, nos comparó con Nínive que va a ser destruida en 40 días. Si no nos convertimos, esto va a ser el fin del mundo. Sí, tienen que regresar a una iglesia pastoral cercana a los más dolidos, a los más afectados. O sea, esta iglesia, digamos que está caminando con el dolor de un país que, como lo repitió recientemente en el Vaticano, ¿no? Un país realmente fracturado. O sea, el saldo, y esa es la otra pregunta, la visión que comunicó incluso en la misa del domingo en el Vaticano es de un México que no tiene ninguna correlación con el México que dice que está el proceso de reformas, que se está avanzando, que de alguna manera... Bueno, es que es la visión que de alguna manera le transmitieron muchos obispos, incluyendo el presidente del episcopado y mucho de su grupo, que es mayoritario, que en efecto sí dice, híjole, es que la situación en México no es tan bonita como la pintaba el anterior presidente del episcopado, que tenía muy buena relación con el presidente, el arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar, que no sé si te fijaste, no apareció en esta visita. O sea, aquí lo que se vio muy claramente es que hay un sector del episcopado, que es el que ahorita está al frente, que está en los cargos más importantes de coordinación, hay que recordar, son de coordinación, y que esos tienen una visión más crítica de lo que sucede en el país. Y que esa visión es la que le transmitieron al Papa, y el Papa vino y lo único que hizo fue repetir esa visión. Incluso en la misa, el mensaje del domingo, a su regreso, ¿no? Volvió a referirse a un país dolido, lastimado. Ahora, el Papa, a pesar de todo, digamos, puede ser leído de muchas maneras, porque hay una ambigüedad, si no es que contradicción, en mucho de esto. Porque el Papa les dice a los obispos, cuidado con los faraones y con sus carruajes y sus caballos, pero su trato con los faraones de aquí fue terso. No les dijo nada en Palacio Nacional a los políticos, no les dijo nada en ningún lugar del país. Aceptó esta escenografía que le montaron. Así es, y entonces, bueno, habló de una situación del país, pero confundió víctimas y victimarios. Porque no me vas a decir que toda la gente que estaba oyendo ahí al Papa o la que lo oyó en televisión es igualmente culpable que la bola de corruptos, criminales, bandidos que hay en el país, donde el problema es la colusión entre la política y el crimen organizado, la colusión entre la política, el narcotráfico, etc. Esa conexión no la denunció. Y nada más pidió la conversión. Entonces digo, que todo el mundo se convierte está bien, pero no les dijo nada a los victimarios. Entonces sí hay un pequeño problema de mensaje, ¿no? Sí, y por otra parte, déjame rescatar de las frases, el asumir la conexión entre corrupción, desigualdad, digamos que muy pocos se quedan con todo, con violencias, con narcotráfico, vinculó estos temas. Sí tiene una relación la impunidad, la corrupción, la enorme distancia del discurso político con la realidad, pero también promueve los otros grandes, digamos, evidencias de esta nación dolida, ¿no? La violencia, los narcos. Entonces, sí lo conexión. Y eso creo que es rescatable porque normalmente se asume que la corrupción o ineficiencia gubernamental no tiene nada que ver con las violencias. No. Y es un señalamiento, aunque acepto tu argumento de que finalmente... ¿Qué les dijo a ellos? Nada. Pues nada. Nada, ¿no? ¿Por qué? Déjame decirte mi hipótesis. Porque el Papa es argentino.
Y el Papa tiene una visión de la relación cupular que debe de haber entre el gobierno y la Iglesia para catolizar y hacer de este y de todos los países, así como Argentina, un país católico. Finalmente prevaleció el proyecto milenario que tiene la Iglesia de que todos y un proyecto se conviertan a la fe católica. De colusión entre el poder político y el eclesial, en donde sí hay que transformar y sí hay que convertir a todo mundo, pero a los políticos no los toques porque ellos son los que te van a ayudar a tener los privilegios y el poder para poder hacerlo. A mí me parece que ahí está el problema, que es un problema de cultura política de este Papa, ¿eh? Así es. Así como el Papa polaco tenía su cultura política que venía de Polonia, de Europa del Este, este tiene una cultura política que viene de Argentina y que en el fondo transpira eso, creo yo. Pues con este comentario terminamos el programa. Gracias, Roberto, por estar nuevamente en el estudio. Creo que es muy importante reflexionar sobre los saldos de la visita. El seguir reivindicando de que esta es una república que se asume y debe asumirse como laica, que es importante la libertad de cultos, la tolerancia a todas las creencias, evitar esta tentación de homogeneizar al país y no reconocer que en la diversidad y diferencia está la posibilidad de garantizar derechos a todos. Y en ese sentido creo que es muy importante leer de distintas maneras los mensajes, como hoy hemos tratado, tratar de ir más allá y dilucidar a quién se dirigía, cómo fraseaba cosas en un mensaje dirigido sin duda a los que profesan la religión católica, pero también dirigidos a este proyecto que finalmente está en la legitimidad de la Iglesia, pero por otra parte está la enorme necesidad de reivindicar un Estado que garantice diversidad, diferencia, laicidad, que sin duda son los pilares, o son unos pilares para construir el México de derechos, el México social que aspiramos. Roberto, muchas gracias. Espero verte pronto. Gracias a ustedes por acompañarnos.